En el complejo entramado de las relaciones humanas, el ego juega un papel significativo, tanto como impulsor de la individualidad como obstáculo para la conexión genuina con los demás. Hola y bienvenido a Fortaleza Estoica. En esta exploración, analizaremos cómo dominar nuestro ego puede mejorar nuestras interacciones. No te pierdas el final del video donde comprenderemos cómo el ego influye en nuestras interacciones diarias. Al profundizar en estos aspectos, esperamos iluminar caminos hacia una conexión más genuina, donde el ego, en lugar de ser un obstáculo, se convierta en un vehículo para el crecimiento personal y la conexión emocional con los demás. 1. Autoconocimiento. El autoconocimiento en relación con el ego es fundamental para comprender cómo éste afecta nuestras interacciones con los demás. Implica examinar nuestras motivaciones, comportamientos y patrones mentales en el contexto de nuestras relaciones. Reconocer la naturaleza de nuestro ego y su influencia nos permite identificar cómo puede afectar nuestras relaciones, ya sea a través de comportamientos dominantes o defensivos. Explorar nuestro propio ego requiere honestidad y reflexión introspectiva, pero puede conducir a relaciones más saludables al aprender a gestionar y regular nuestro ego de manera más efectiva. 2. Empatía. La empatía es un componente esencial para contrarrestar los efectos del ego en nuestras relaciones. Va más allá de simplemente entender las perspectivas de los demás, implica sentir y comprender emocionalmente sus experiencias. Al cultivar la empatía, podemos ponernos en el lugar de la otra persona, reconociendo sus sentimientos y necesidades. Esto nos permite superar las barreras que el ego puede crear, fomentando una mayor comprensión mutua y fortaleciendo los lazos emocionales. La empatía nos ayuda a trascender nuestras propias preocupaciones egoístas y a conectarnos auténticamente con los demás, promoviendo relaciones más profundas y significativas. 3. Comunicación efectiva. La comunicación efectiva es clave para manejar el ego en las relaciones. Implica la habilidad de expresar nuestras necesidades, emociones y opiniones de manera clara y respetuosa, al tiempo que estamos abiertos a escuchar y comprender las perspectivas de los demás. Al practicar una comunicación abierta y honesta, podemos evitar que nuestro ego domine la conversación, permitiendo un intercambio equilibrado de ideas y sentimientos. Además, la comunicación efectiva nos ayuda a resolver conflictos de manera constructiva y a establecer conexiones más sólidas con los demás, fortaleciendo así nuestras relaciones. 4. Flexibilidad mental. La flexibilidad mental es esencial para contrarrestar los efectos del ego en nuestras relaciones. Implica la capacidad de cuestionar nuestras propias creencias y estar abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Al mantener una mente abierta y adaptable, podemos evitar que nuestro ego se afiance en posturas rígidas que obstaculicen la conexión con los demás. La flexibilidad mental nos permite ser receptivos a diferentes puntos de vista y soluciones, lo que promueve un ambiente de colaboración y crecimiento mutuo en nuestras relaciones. Además, nos ayuda a superar el miedo al cambio y a la incertidumbre, facilitando así una comunicación más fluida y una mayor comprensión entre los involucrados. Estamos a mitad de camino en nuestra exploración del ego en las relaciones. Si estas reflexiones te han motivado, te invito a suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. No te pierdas el final donde comprenderemos cómo el ego influye en nuestras interacciones diarias. 5. Práctica del desapego. La práctica del desapego en las relaciones implica aprender a no identificarnos excesivamente con nuestras propias ideas, opiniones o roles. Al cultivar esta habilidad, podemos reducir la influencia del ego en nuestras interacciones con los demás. El desapego nos permite mantener una perspectiva más objetiva y equilibrada, lo que facilita la resolución de conflictos y la toma de decisiones más centradas en el bienestar colectivo en lugar de en la satisfacción de nuestro ego personal. Además, al no aferrarnos rígidamente a nuestras propias percepciones, estamos más abiertos a considerar diferentes puntos de vista y a adaptarnos a las necesidades cambiantes de las relaciones, lo que fortalece la conexión y la armonía entre las partes involucradas. 6. Cultivar la humildad.
Cultivar la humildad en las relaciones implica reconocer nuestras limitaciones, errores y áreas de crecimiento. Al adoptar una actitud humilde, estamos menos inclinados a dejar que nuestro ego se interponga en nuestras interacciones con los demás. La humildad nos permite admitir cuando estamos equivocados, pedir disculpas cuando sea necesario y aprender de las experiencias tanto positivas como negativas. Al hacerlo, fomentamos un ambiente de respeto mutuo y apertura en nuestras relaciones, donde la vulnerabilidad es valorada y la conexión se fortalece. Además, la humildad nos ayuda a mantenernos en sintonía con la realidad y a evitar caer en la trampa de la arrogancia o la presunción, lo que promueve relaciones más auténticas y genuinas. 7. Apreciación y gratitud. La práctica de la apreciación y la gratitud en las relaciones implica reconocer y valorar sinceramente las contribuciones, acciones y cualidades positivas de los demás. Al expresar gratitud y aprecio, no solo fortalecemos los lazos emocionales con quienes nos rodean, sino que también contrarrestamos los impulsos egoístas que pueden surgir en las interacciones humanas. La gratitud nos ayuda a desviar nuestra atención de la necesidad de reconocimiento personal hacia el reconocimiento y valoración de los demás, lo que crea un ambiente de reciprocidad y generosidad en nuestras relaciones. Además, al centrarnos en lo positivo, fomentamos una perspectiva optimista y constructiva que contribuye a la creación de relaciones más sólidas y satisfactorias. Ahora, como prometimos, comprenderemos cómo el ego influye en nuestras interacciones diarias. El ego influye en nuestras interacciones diarias de maneras sutiles pero significativas. Actúa como una lente a través de la cual percibimos el mundo y a nosotros mismos en relación con los demás. Por ejemplo, cuando el ego está inflado, podemos buscar constantemente validación externa, sentir la necesidad de destacar o dominar las conversaciones, o reaccionar defensivamente ante cualquier crítica o desafío a nuestra imagen. Esto puede llevarnos a centrarnos más en nuestras propias necesidades y deseos que en comprender y satisfacer las necesidades de los demás, lo que puede crear fricciones en nuestras relaciones. Por otro lado, cuando el ego es frágil o inseguro, podemos ser más sensibles ante cualquier percepción de rechazo o crítica, lo que nos lleva a cerrarnos emocionalmente o a evitar conflictos a toda costa. En ambos casos, el ego puede obstaculizar nuestra capacidad para empatizar con los demás, comunicarnos de manera efectiva y establecer relaciones saludables y equilibradas. El ego, como un delicado equilibrio entre fortaleza y vulnerabilidad, da forma a cada encuentro humano, tejiendo nuestras relaciones con hilos de pasión y autoconciencia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.